La gama de productos la verdad es que no está muy definida en cuanto a elementos, pero sí a escenografías. Básicamente es eso, son grandes grupos. Por ejemplo, si hacemos una selva, pues metemos animales. Si hacemos los templos, pues construimos los grandes templos o hacemos grandes esculturas o figuras tematizadas, acabadas en piedra. Entonces siempre está muy abierto a lo que el diseñador o a lo que al final la gente quiere ver. Conozcamos ahora las aplicaciones y los principales clientes de nuestras dos empresas. Pues en general, sobre todo ahora, en este momento se están moviendo mucho los parques temáticos, productoras, productoras de cine, de televisión, publicidad. Es un poco los medios en los que nos estamos moviendo ahora. El proyecto que estamos desarrollando ahora a mí me parece que es muy impresionante lo que estamos construyendo en Portaventura. Me parecen elementos con técnicas absolutamente nuevas y hemos conseguido unos volúmenes increíbles. ¿Sabes esas cosas cuando notas que tu taller está dando el nivel que siempre has querido dar? Pues estamos en ese momento. Vamos a comprobarlo. Bienvenidos a Portaventura. Esta atracción, inspirada en el templo de Angkor, está a punto de estrenarse con alma Made in Aragón Empresa. Bueno, el tiempo que hay en la trastienda de este tipo de atracciones es bastante, porque realmente lo que intentamos, por lo menos desde el punto de vista de tematización, es que la mayor parte ya venga hecho de fuera. En ese caso juega un papel importante, por ejemplo, Tecmolde, que prefabrica bastante. Para una atracción como esta estamos tardando 8 meses, lo cual es bastante rápido. Empezamos a trabajar con ellos en Sésamo Aventura, vimos que el proceso que desarrollaban para hacer las piezas tenía una muy buena calidad y además era muy rápido porque se fabricaba afuera y luego se montaba aquí. Hemos ido avanzando con ellos en otros proyectos y en esta volvimos a apostar por ellos, estuvimos codo con codo diseñando cada uno de los elementos y bueno, el resultado ya lo veis. Bueno, como veis ahora es la etapa final, ahora estamos acabando, montando piezas y dentro del montaje se va rematando y se remata en pintura en función del entorno y se igualan colores, se acaban las piedras para que todo sea uniforme. Pues esta atracción consiste en una batalla de barcos. El toque original está en la tematización, sobre todo, en dejarlo todo muy escondido, muy rico en cuanto a vegetación y tematización. Y bueno, esperamos que la gente se divierta mucho con ella.